Hablamos en esta tarde con Joaquín Morales Solá, presidente de la Academia Nacional de Periodismo y una de las firmas más destacadas del periodismo argentino. Gracias por atendernos, Joaquín, ¿cómo va? Gracias a vos, Fernando, siempre es un placer escucharte por teléfono, por radio, por donde sea. Bueno, y para mí es un privilegio saber que estoy en esa academia que me honra y que sinceramente aprendo de todos ustedes todos los días. Pero el motivo de este llamado... Y estás ahí, quiero aclarar, de forma más que merecida. Bueno, gracias, Joaquín. Sos un académico del periodismo. Bueno, el llamado de este día y cuando estamos finalizando el año es un poco tratar de hacer una suerte de resumen de cómo ha sido este año y sobre todo el periodismo que ha jugado, me parece, en la vida institucional del país un rol muy importante. ¿Cómo sentís que estamos terminando el año y cómo en tal caso sentís que ha sido este año para el periodismo en general y en lo particular para las firmas destacadas como la tuya, Joaquín? A ver, hubo dos periodos, que vos lo señalás muy bien. Uno es cómo estamos terminando. El presidente se cayó en los últimos tiempos, lo que es de agradecer ya en este país. Pero otra cosa es cómo fue el año, porque el año fue de agravios, calumnias, insultos al periodismo, que se manifestó de distinta manera, pero siempre el presidente, bueno, lo último que dijo habló de diarios inmundos. Antes había creado una especie de eslogan que era una incitación a la violencia contra el periodismo, cuando señaló que no odiamos suficiente a los periodistas. Sí. Digo, los periodistas, yo por lo menos, y creo que todo el mundo, todos los periodistas que vos también, caminamos solos por la calle, y por ahí nos podemos encontrar con gente que cree que tiene la aceptación del presidente para agredirnos hasta personalmente y físicamente. Este fue la mayor parte del año, la mayor parte del gobierno del presidente Milei, desgraciadamente, porque nosotros además veníamos de los años del kirchnerismo, que fueron 12 años muy agresivos contra nosotros. Yo me acuerdo que con Magdalena Ruiz Ñazú, Pepe Liaschev, Alfredo Leuco, Jorge Lanata, tuvimos que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí, a denunciar cómo nos calumniaban, cómo cambiaban nuestra historia en un manejo arbitrario y falso de la historia de cada uno de nosotros. Y bueno, lo que nos extraña es que un presidente que se dice liberal haga esto, que continúe con este método, claro, del kirchnerismo, ¿no? Pero la verdad que salvo los últimos meses que se cayó, todo el tiempo anterior fue muy agresivo con el periodismo. Le voy a dar la lectura a lo que acabas de decir por segunda vez. Se cayó, quiere decir que el presidente moderó su discurso, ¿no? Moderó su discurso, sí, con nosotros y con el resto de la oposición, sí, ¿no? Sí, lo cual ya a esta altura es de agradecer, porque claro, no se crea un clima de violencia muy tenso, muy peligroso en el país, ¿no? ¿Sentís que esta actitud final, digamos, en este final de año, y esta actitud que viene marcada, que atemperó sus críticas y en tal caso su vocabulario un poco desmadrado en cuanto al trato con los demás, de alguna manera atenúa, borra lo pasado, o hay que seguir atento a cualquier desborde, porque tenemos un presidente también que a veces las emociones lo conducen por los peores caminos? A ver, eso depende de algo que no tenemos establecido. El maltrato al periodismo fue el resultado de un carácter. Si es eso, no tiene solución. Claro. Y en algún momento va a aflorar de nuevo el presidente agresivo que conocimos con el periodismo. Ahora, ¿eso fue una estrategia? Bueno, eso puede ser que cambie. Entonces, en ese caso, serán otros los tiempos que vienen. Claro. Y digo estrategia porque a mí me sorprende que haya liderazgo en el mundo, empezando por el presidente de los Estados Unidos,
que tienen exactamente la misma estrategia con el periodismo, o el mismo trato con el periodismo. Hay que leer el libro del ex director del Washington Post, Martin Baron, Frente al Poder, para ver y compararlo con Milei. Él hace una crítica muy fuerte de Trump y cuenta anécdotas que de una gravedad a la que no llegamos en la Argentina. Pero que la estrategia es la misma, es decir, enfrentarse con el periodismo, descalificar al periodismo, para que cuando el periodismo cumpla con su función, que es mostrar las cosas que alguien del poderoso no quiere que se muestre, o criticar algo que no está bien, sus seguidores no crean en ese periodismo. Esta es la estrategia. Está bien. ¿Sentís que en este final de año, por todo este síntoma que percibís con claridad, Joaquín, también la institucionalidad del país ha dado un paso adelante? Bueno, por ahora, digamos, se han respetado las elecciones, se han cumplido con los pasos electorales importantes, y tal como lo señala la Constitución y las leyes, y también el presidente está dispuesto, por lo menos así dicen sus funcionarios, a negociar en el Congreso algunas cosas para que se las aprueben, porque ojo, el presidente, yo digo y reconozco que el presidente es el jefe de un partido político que ha crecido como no hay registro en la historia. Yo siempre digo, en el 2021 eran 2 diputados y ahora son 95. Sí. Ahora, eso no es suficiente. Necesitan 129 diputados, necesitan 34 diputados más. Y en el Senado pasa lo mismo, crecieron mucho, pero tampoco tienen la mayoría simple, ni la mayoría absoluta, ni mucho menos 2 tercios. Entonces necesitan negociar. Lo que dice el gobierno es que está dispuesto a negociar con la oposición, fundamentalmente la primera ley, que es la ley de todas las leyes, la madre de todas las leyes, que es el presupuesto nacional. Claro. Que hace que Milei nunca tuvo un presupuesto nacional porque tampoco él tenía interés en tenerlo. Claro. Y eso provocó todos los conflictos, la mayor parte de los conflictos que tuvimos, lo del Garrahan, lo de los discapacitados, todo. Entonces creo que si se cumplen las promesas que se están dando de que el gobierno está dispuesto a negociar con la oposición y sacar, por ejemplo, la ley de presupuesto, que es la primera ley que tiene que sacar, me parece que vamos a estar en una situación de una mejora importante en la situación institucional del país, ¿no? Por ser el hombre que sos un observador privilegiado de la vida argentina de hace tantos años, y acabas de decir algo realmente interesante y cierto. Nunca se vio un crecimiento tan sostenido de un presidente que inclusive hasta, diría yo, que ha debilitado a una oposición que casi que no tiene referentes notorios, o al menos con grandes márgenes de adhesión. ¿Sentís que fue producto de los errores de la oposición o hubo realmente un mérito del presidente gobernante para llegar a esta situación y arrancar un 2026 con un Congreso fortalecido? Yo creo que hubo algo de los dos lados. En primer lugar, la oposición se implosionó, digamos. Se colocó una bomba y estalló. Hoy, seamos sinceros, no hay oposición. El peronismo no lo es, que debería ser la primera fuerza opositora. La presidenta formal del peronismo, que es Cristina Kirchner, está presa en su casa por causa de corrupción, no por causas políticas. Y el resto del radicalismo desapareció. Como bien dice Mario Negri, no es que no estamos en el debate, no estamos en la conversación política, y esto es mucho más grave. Claro. Macri está en una situación ambivalente, porque él coincide con muchas cosas del presidente, pero también disiente con otras, entonces no sabe muy bien qué hacer. Entonces, no hay oposición. Y la sociedad, cuando mira la dirigencia política, mira solo al gobierno, al frente no hay nadie. Pero por otro lado, también es cierto que el presidente fue
el primer dirigente político, y hay que llamarlo así porque ya era diputado cuando fue elegido presidente, es decir, el problema de la Argentina es el déficit fiscal y lo voy a atacar desde el primer día. Cosa que ningún dirigente político quería hacerlo por temor a la impopularidad. Esto el presidente le permitió bajar la inflación y con eso ganó popularidad, no impopularidad. Claro. Sí, sí. Entonces hay algo de las dos cosas. Hay mérito del presidente por un lado, yo creo que hay modos y formas del presidente que a la sociedad argentina no le gustan, pero que lo votan lo mismo porque no hay nadie al frente. Digamos, ninguna sociedad cruza el río sin mirar a la otra orilla, y hoy la otra orilla no está. Joaquín, interesantísima figura para terminar este rico diálogo. Te mando un gran abrazo, la consideración de siempre y también el agradecimiento de siempre y que tengamos un buen año, Joaquín. Así es. Un abrazo grande a vos, Fernando, y felices fiestas. Gracias. Gracias.